El patio entonces es el lugar donde el enemigo te dice, muere. Donde el enemigo dice, váyate en un divorcio. Donde el enemigo te dice, deja a tus niños. Donde el enemigo te dice, suelta a tu esposa. Donde el enemigo te dice, suelta tu ministerio. Donde el enemigo dice, perdiste el trabajo y te vas a quedar en la calle y te vas a morir de hambre con los tuyos. Es el lugar donde dice, te vas a morir. El patio es el lugar donde el pueblo declaró, esto es reo de muerte, te vas a morir. Pero el patio, aunque estamos en momentos de fracaso, aunque estamos ante acusadores, aunque estamos en medio de aquellos que dicen nos vamos a morir en nuestra condición, aunque la depresión muchas veces te habla, en el patio, aunque haya toda esa lucha, el patio, y te sientas que estás en errores y te sientes como un fracaso, el patio es el lugar que Dios usa para prepararte. Y quisiera compartir algo de la palabra del Señor en el día de hoy. Y vamos a considerar 3 pasajes. Todo claramente va a estar en la pantalla. Vamos a considerar Lucas 22, Mateo 26 y Hechos capítulo 4. Como le dije, si alguna duda cuáles son los pasajes mencioné, estarán o ya están ahí en la pantalla. Y mientras lo buscan, mi saludo y respeto a los pastores de esta casa, amén. Le doy gracias por extenderme esta invitación. Doy gracias primero a Dios y luego a ustedes por esta oportunidad. Y el viernes estuvimos compartiendo desde el libro de los Hechos capítulo 3 y predicamos bajo el tema de cojo ha cambiado. Y en el día de hoy vamos a estar primordialmente enfocándonos en el capítulo 4 del mismo libro de los Hechos. Eso es casi como una continuación del mensaje del viernes, pero también hay otras citas que vamos a leer antes de esa que van a ser un fundamento para ese pasaje. Amén. Vamos a leer empezando en el libro de Lucas capítulo 22. En el verso 31, y si lo tienen digan gloria a Dios, lo encontré. Amén, amén. Dice así: a la gloria y honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la iglesia dice amén. Simón, Simón, o dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Iremos ahora al libro de Mateo 26, versículo 56. Versículo 57. Dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio. Digan conmigo: patio. El patio del sumo sacerdote. Y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Ahora iremos al libro de Hechos, capítulo 4. Y vamos a empezar en el verso 3. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel,
puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Aleluya. La palabra del Señor es bendita, pero ¿qué tal si extiende su mano a la persona que está a su derecha y haces una oración por ellos, tal como ellos oran por usted, pidiéndole al Señor que sea el que nos hable y nos ministre en esta hora? Padre, te damos gracias por tu palabra que es bendita. Te damos gracias porque por medio de ella tú nos das revelación de tu Hijo Jesús. Por medio de tu Espíritu, Señor, que inspiró esta palabra, nos revela el Padre también. Nosotros te damos gracias porque tú eres Dios. Tú eres el único Dios y no hay nadie como tú. Te pedimos, Padre, que nos hable, pero no solo que nos hable por medio de tu palabra, sino que nos ayude a entender lo que nos dice, porque tus pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Y Señor, seremos entonces transformados por medio de tu palabra hasta el nivel de poder ir y transformar el mundo para la gloria y honra de tu nombre y para el establecimiento del reino de los cielos en la tierra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar un momento y yo cariñosamente me quedo de pie. Amén. Quisiera compartirle el siguiente tema en este día. ¿Cuántos tienen hambre de recibir palabra del Señor? Amén, qué bien. Quisiera compartir el siguiente tema en el patio. ¿Qué tal si le da la mano a la persona que está a su lado y le dice: vecino, te van a hablar hoy sobre el patio? El caminar del cristiano es muy importante y es muy interesante, ¿verdad? En una ocasión hubo un padre que decidió tomar un viaje con su hijo y llegó a una pequeña ciudad occidental. Y la razón por la cual fue a esa ciudad es porque iba en busca de conocer a un tío que nunca había visto antes. Este tío nunca había hablado con él. Este tío, él no tenía ni la dirección exacta de donde vivía, pero sabía que residía en esa ciudad occidental. Por lo tanto, se llevó a su hijo y dijo: vamos a ir a conocer a mi tío, y cuando lo conozca te lo presento. Bueno, papá, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a ir a esa ciudad y vamos a preguntar, porque era una ciudad pequeña y tarde o temprano lo vamos a encontrar. Bueno, se fueron en camino a la ciudad, y cuando llegaron a la ciudad, repentinamente, cuando están andando afuera, aunque pasaron por un mercado, aunque pasaron por tiendas y distintos lugares y no lo vieron, cuando están andando en una plaza, están rodeados de muchas personas, pero repentinamente el papá ve a un hombre andando y lo empieza a observar de lejos, y cuando lo mira de muy cerca se da cuenta: hay algo que me llama la atención. De momento el padre exclamó a gran voz y dijo: ese es mi tío. Bueno, el hijo de él se asombró y le dijo: papá, ¿cómo es posible que tú me puedes decir a mí que ese es tu tío si tú nunca lo has visto antes? Hijo, ese es mi tío. Papá, pero es imposible que pueda saber qué ser. Y el hijo, sorprendido por la confianza o la seguridad del hombre en poder declarar: ciertamente ese es mi tío, le preguntó al papá: ¿cómo sabes que ese es tu tío si nunca lo has visto antes? Y cuando le preguntó al papá, el papá le dijo la siguiente frase que me llama la atención. Le dijo: hijo, lo conozco porque camina exactamente como mi padre. O sea, la idea de la historia
es entender que el papá entendió que algo del andar de su tío se parecía al padre. Y yo creo que de igual manera, si andamos en el Espíritu, si andamos como hijos de luz, si andamos como sal de la tierra, si andamos como luz del mundo, el mundo nos conocerá por medio de nuestro andar, porque algo de nuestro andar y algo de nuestro estilo de vida refleja el Padre que tenemos. Déjeme decirle, si no lo ha entendido hasta ahora, que el Padre de lo que le estoy hablando es nuestro Padre Dios. No te estoy hablando de tu Padre terrenal. Quizás tú seas puertorriqueño, mexicano o de otro país, pero sabes que nuestro Padre celestial nos da una sangre, la sangre de Jesucristo, y tenemos un mismo Padre por medio de esa sangre que fue derramada por nosotros en la cruz. El problema es que usualmente miramos a Jesús solamente como un Señor, un sanador y quizás aún especialmente un Salvador. Pero nos olvidamos que cuando miramos al libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no nos se presenta a Jesús solamente como sanador y salvador, sino que también nos presenta a Jesús que es un rabí. Es decir, el maestro, el mejor maestro, diría yo, que ha existido sobre la faz de la tierra. ¿Y cuál es la meta de todo rabí? ¿Cuál es la meta del maestro Jesús? La meta del maestro Jesús es reproducirse a sí mismo en ti por medio de su enseñanza. Dale la mano a alguien y dile: tienes un maestro. Dígaselo, tienes un maestro. Aleluya. La meta de todo rabí, repito, es reproducirse a sí mismo por medio, en ti por medio de su enseñanza. Es decir, que la meta de Jesús no es solamente que lo recibas como Salvador, sino que también aprendas de Él. En otras palabras, es un ascenso, un upgrade, un ascenso de nivel. Por lo tanto, la meta de Jesús es lo que Romanos 8:29 dice. Porque lo que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, un ascenso de imagen. La meta también es 1 Corintios 14:20. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, pero maduros en el modo de pensar. Es decir, un ascenso de mentalidad. La meta también es Juan 14:12. El que cree en mí, dijo Jesús, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Un ascenso de obra. Es decir, que el que anda con Jesús no solamente recibe salvación cuando lo recibe en su vida, sino que Dios le da un ascenso de imagen, un ascenso de mentalidad, un ascenso de obras, para que comience a andar en reflexión o reflejando, mejor dicho, lo que es su Padre celestial. El caminar como Cristo o caminar con Cristo, por tanto, es aprender a parecerte a Él, pensar como Él y actuar como Él. Pero ¿cómo es que logramos esto? Para lograr esto tenemos que convertirnos en algo que la Biblia habla mucho de ello, y es un discípulo. Para poder parecernos más a nuestro Padre celestial y andar como Él, tener un ascenso de mentalidad, tener madurez, tener, aleluya, cambiar o llegar a un nivel mayor de obras, tenemos que convertirnos en estudiantes. Se llama eso discípulo. Pablo lo dijo de esta manera: imítenme a mí como imito a Cristo. ¿Cuántos de ustedes han visto a alguien que imita? Nunca han prendido la televisión y ven a alguien que imita a los artistas y suena como todos los artistas y del mundo, ¿no? Que es muy bueno imitando. Para alguien imitar a alguien bien, tiene que estudiarlo bien primero. Por lo tanto, hay una famosa frase antigua que se decía en el primer siglo, y esta es la frase: cúbrete con el polvo de los pies del rabí. Cúbrete con el polvo de los pies del rabí. Lo que significa es: anda tan cerca a tu maestro que tus pies terminen siendo cubiertos con el polvo de sus sandalias.
¿Lo entendió? O sea, en el tiempo de antes, que no había carros y camiones tan grandes como ahora, en el tiempo de antes llegabas a los lugares andando no por carreteras de cemento, sino por carreteras de polvo y de tierra. Y lo que usaban no eran los Air Jordan ni tampoco los tacos que le gustan a las mujeres. Lo que andaban en sus pies eran sandalias. Y si tú andabas suficiente de cerca a una persona, tarde o temprano, mientras ellos andaban, se sacudía el polvo y caía en tus zapatos, en tus sandalias. Por lo tanto, si vas a ser un buen discípulo, tienes que andar tan cerca a tu pastor, y no solo a tu pastor, sino a Jehová, quien es mi pastor, de tal manera que el polvo de sus sandalias, de su andar, de su manera de pensar, de su manera de actuar, de su manera de hablar, comience a caer sobre tus pies y afectar tu caminar, tu estilo de vida. Dale la mano a alguien y dile: cúbrete con el polvo de sus pies. Por lo tanto, lo que te quiero decir en corto en este día es que la invitación a ser un cristiano, a ser un creyente, a ser un hijo de luz, no es meramente una invitación a recibirlo como Salvador, pero es una invitación para ser su estudiante, su discípulo, para crecer y madurar en Él. Aleluya. Por lo tanto, te quiero decir que Dios está en el negocio de hacer discípulos. Jesús entrenó a 12 personalmente por aproximadamente 3 años y medio. Pero cuando llegó el tiempo de que Él iba a ser crucificado y llegó el tiempo de su resurrección, le dijo a los discípulos: id a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y enseñando todas las cosas. Esa es la clave. Lo que aprendiste de mí, lo que te mandé, quiero que vayas y le enseñes a otros para que ellos también disfruten de esta verdadera buena enseñanza. Pero el problema a veces es que pensar en esa idea de someterse a líderes, a pastores o a personas que Dios pone para enseñarnos, y dejar que a veces ellos sean las personas que Dios usa para dirigirnos en la dirección correcta en nuestro tiempo de estudio de quién es Dios, incomoda a muchas personas, porque es una idea que también requiere algo llamado sometimiento y humildad. Pero sin embargo, los discípulos, el Pedro, el Juan, el Natanael, esos discípulos, Santiago, etcétera, cuando recibieron a Jesús como su rabí, como su maestro, la idea de ser discípulo los emocionó. Los emocionó. O sea, no fue: ay, seguirlo a Él, ¿quién se cree que es Él? No es: ay, aprender de Él y la gente van a decir: oh, tú sigue a alguien, pero en vez de ser tu propio líder. No. La idea de ser discípulo los emocionó. Te voy a decir por qué. Porque cuando los niños hebreos o los niños judíos eran pequeños, se les llevaba a la escuela. De hecho, en ese tiempo la escuela secular estaba combinada con la escuela religiosa. La escuela de la palabra de Dios estaba combinada con la escuela secular muchas veces donde aprendían la matemática, pero también aprendían a Génesis, a Éxodo, etcétera, era en el templo. Pero mira esto: cuando eran niños, los niños judíos se les requería, desde que era niño hasta la edad de 12, memorizarse lo que se conoce como el Torah. En otras palabras, los que están en instituto, lo que se conoce como el Pentateuco. Y para aquellos que todavía me están mirando como que ¿de qué está hablando? En otras palabras, los primeros 5 libros de tu Biblia. Y ellos tenían que memorizarse esos 5 libros de memoria, porque en ese entonces no había iPad. En ese entonces no había iPhone, en ese entonces no había un Samsung o un Android, no había libros para tú llevártelo a la casa. Estaba en algo como de rollos, en algo de pergaminos, y tú tenías que muchas veces tener mucho dinero para poder llevarte uno de esos para la casa. Tenías que ser una persona de alta clase, y en otras ocasiones tenías que ser alguien que trabajaba dentro de la sinagoga o del templo. Tenías que meramente depender de cada vez que tú venías al servicio,
para adorar a Dios, para oír la palabra de Dios allí. Por lo tanto le decían, cuando vengas aquí te vamos a ayudar para que te lo memorice. ¿Cuándo? No, pero son muy pequeños. A los niños todavía no. Cuando lleguen a los 14, cuando lleguen a la juventud, no. En su niñez se memorizaban la palabra. Pero ¿qué sucedía? Que cuando llegaban aproximadamente a la edad de 12 o 13, de momento llegaba el tiempo donde el aprendizaje directo del rabí a los niños terminaba. Y ellos decían, llegó el tiempo para tú regresarte a tu hogar y dejar que tu papá, tu padre ahora te prepare en el oficio que vas a seguir, o sea, en tu carrera. Pero de momento el rabí miraba y observaba a los niños y decía, hay uno aquí, quizás otro ahí, que veo una potencial en ellos, no solo de seguir el oficio de su padre, sea carpintero, doctor, etcétera, sino que veo una potencial en ellos para ser un buen maestro en la sociedad. En otras palabras, si sería en el día de hoy, para unirse en Nueva York, como estamos en Nueva York hoy, entrar al Board of Education para enseñar. ¿Me está entendiendo? Entonces el rabí decía, o para la iglesia decía, yo veo potencial. Por lo tanto, entonces se acercaba a los padres y le decía, bueno, estos niños se fueron a la casa, pero ¿me puedo quedar con tu hijo? ¿Ah? ¿Me puedo quedar con ellos un poquito tiempo más, un par de años para discipularlo, para enseñarle, para que ellos quizás un día puedan tomar mi lugar como maestro en esta sociedad y en la iglesia? Y entonces el papá emocionado decía, claro que sí, claro que sí. Entonces en ese momento los que llegaron a ser discípulos estaban emocionados y contentos. I'm special, soy especial, me eligió a mí, no eligió a Andrés, no eligió a Tomás, no eligió, me eligió a mí, yo voy a ser el próximo rabí. Pero ¿qué tal de todos los otros niños que el rabí no eligió? Todos los otros niños que el rabí no eligió quizás dirían, yo soy bueno, pero no lo suficiente. Pero me eligió a mí y a ti no. Yo soy bueno, pero quizás no lo suficiente, no doy la talla. Pero cuando Jesús vino a sus discípulos aproximadamente a la edad de 30, discípulos que ya eran adultos, hombres hechos y derechos, de momento Jesús los comienza a llamar y decir, ven a ser mi discípulo. Si quieres ser mi discípulo, sígame, sígueme, sígame, sígueme, sígueme, sígueme. Y de momento se emocionaron. ¿Sabe por qué se emocionaron? Porque entendieron, hubo un momento donde la gente me veían como algo bueno, pero no suficiente. Hubo un momento donde un maestro me vio con algo de potencial, pero no lo suficiente. Hubo un momento donde mientras alguien me aplaudía, otro no me aplaudía. Pero Jesús, a pesar de que yo no di la talla suficiente de acuerdo a las estadísticas, ni de acuerdo a las categorías, ni el resumen de la sociedad, Jesús me vio como más que suficiente y dijo, yo voy a tomar de lo más vil del mundo para avergonzar a los sabios. Yo vengo a decirte en este día que si tú estás aquí, no es porque quizás tu papá o otra persona vio algo tremendo bueno para ti, porque la realidad es que muchos de nosotros sabemos lo que es ser rechazado por otro, pero hay uno que nunca te rechaza, hay uno que nunca te rechazó y dijo, no importa la edad, no importa los tropiezos, no importa quién te rechazó, tú vas a ser mi discípulo. En ti está la potencial para transformar al mundo. Yo quiero preguntarte en esta hora, ¿cuántos saben lo que es el discípulo? ¿Cuántos saben entrar por la puerta de atrás? Yo no entré por la puerta de adelante, pero gloria a Dios que me entró como quiera y estoy en su casa. Por eso los discípulos se emocionaban. Y nosotros debemos de estar contentos y entusiasmados, porque aunque muchos rechazan, Dios nos ha hecho sus discípulos. Estás entonces en la escuela de aprendizaje. No, pero terminé mi escuela en high school, terminé mi escuela en colegio, terminé mi escuela de estudiar. No, yo no quiero aprender. Amén. El sabio entiende que cada día puede seguir creciendo, que cada día puede seguir aprendiendo. Y los que entienden el privilegio de cómo Dios te eligió, a pesar de lo que eras, como eras, a pesar de nuestras fallas, se emocionan y dicen, gloria a Dios, soy parte de la mejor escuela, mayor que Harvard, mayor que Princeton, mayor que toda otra escuela que ha habido en la historia.
Pedro entendía este concepto. Pedro entendía este concepto de tal manera que en una ocasión, cuando estaba en una barca de noche aproximadamente a las 3 de la mañana, estaba en una barca y había una tormenta, cuando de repente Jesús viene andando sobre las aguas y los discípulos se asustan y dicen: es un fantasma. Usted sabe que se asustaría, algunos se asustan, cualquier cosa se mueve de noche se asusta. ¿Usted me entiende? Usted no le ha pasado, a mí me ha pasado, para que se ría, que estás andando, te despiertas, son las 2, 3 de la mañana y estás orando o estás haciendo algo en la casa y de momento aparece tu esposa, tu esposo y se sienta en un asiento y tú te volteas y los ves en la oscuridad. ¡Ay! ¿Qué fue eso? A mí me pasó una vez, hermano. Una vez me levanté y tenía una inquietud y estaba orando, cuando de repente, para que se rían, estoy orando y estoy haciendo guerra contra el reino de las tinieblas. Y de momento estoy: Señor, en el nombre de Jesús, echamos fuera potestad, estamos venciendo. Y cuando miro, mi esposa está sentada en la oscuridad así. Hermano, yo pensé que se apareció un demonio a la casa o algo. Para que se rían, amén. No para sobre espiritualizar ni nada, pero sabe, no lo esperaba, me asusté. Cuánto más si tú estás en alta mar, en medio de la plena oscuridad, y hay una tormenta y tú ves a alguien andando sobre las aguas, algo que tú nunca has visto. Un fantasma, a ghost. Pero Pedro, entendiendo el concepto de discipulado, dijo: si verdaderamente es mi maestro, no solo Salvador, sino mi maestro, pues Él va a querer que yo haga lo que Él hace. Este mensaje no es para todos, porque hay personas que están conformes con nada más venir a la iglesia un día a la semana y adorar a Dios y tenerlo como Salvador. Pero para aquellos que quieren llegar a andar de acuerdo a su imagen y semejanza, para aquellos que quieren ir a otro nivel y ver las obras que Él prometió que nosotros haríamos en su nombre, este mensaje es para ti. Pedro entendió: yo no me quiero quedar en la barca o en la banca de mi barca sentado y hacer nada. Yo quiero hacer lo que Jesús hace. Por lo tanto, Pedro dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Porque la meta del buen maestro de Rabí no es que lo aplaudan como el mejor maestro de la sociedad. No es que lo alaben por ser el predicador, el apóstol, el evangelista. No es sobresalir ni tener 500 o miles y miles de followers, de seguidores en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Snapchat, etcétera, etcétera. La meta del buen maestro es reproducirse en sí mismo, crear un legado en ti por medio de su enseñanza, para que cuando ya no esté, tú puedas seguir marcando la historia. Por lo tanto, Pedro entendió el concepto y dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y de momento Jesús dio el orden. Y usted conoce la historia, que antes que cayera adentro comenzó a andar y hacer lo que Jesús hizo andando sobre las aguas. De este Pedro te vengo a predicar en este día, porque creo que hay algo que podemos aprender sobre su historia. Este Pedro, en el libro de Hechos capítulo 3 que compartimos en el día del viernes, o en la noche del viernes mejor dicho, fue en una ocasión al templo a orar con Juan y vio a un cojo sentado junto al templo llamado La Hermosa, y el hombre pedía dinero, pedía limosna. Y Pedro le dijo con Juan: míranos, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Y generosamente le dijo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre, que de acuerdo a Hechos 4:22 ya tenía más de 40 años, el hombre que nació cojo y llevaba más de 40 años en esa condición, de momento se le afirmaron los tobillos y se levantó y comenzó a andar. Y no solo andó, sino entró al templo y comenzó a andar, a saltar y a alabar a Dios, de tanta alegría de lo que Dios había hecho. Pero aquí está la parte 2 del viernes. La parte 2 es que mientras Él está celebrando y nosotros celebramos cuando Dios transforma nuestra condición, hubieron unas personas que al ver lo que sucedió se comenzaron a preguntar: ¿y cómo es que lograron que el cojo andase? Y cuando ellos le dijeron:
fue en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron, se echaron para atrás y se molestaron. ¿Cómo va a ser? No puede ser en la autoridad del quien matamos. Pero Pedro le dijo, el quien crucificaron, pero también ha resucitado. Y se echaron atrás. Pero te quiero hablar de lo que sucedió, porque muchas veces cuando miramos al Pedro que entiende el concepto de ser discípulo, al Pedro que levanta al cojo y lo pone a andar en el nombre de Jesús, muchas veces pensamos que no podemos llegar a tener una relación con Dios de tal manera que Dios nos pueda usar así. Pero la realidad es que Pedro no siempre fue así. Te vuelvo a repetir, Pedro no fue siempre así. Y yo les quiero hablar hoy a los que no siempre han sido perfectos. Yo les quiero hablar hoy a los que aspiran a madurar, a crecer en Dios, a hacer las obras que Él hizo y aún mayores, porque Él dijo que las haríamos. Yo les quiero hablar al grupo que aspira a ver la gloria de Dios manifestada en su vida, transformando el matrimonio, familias, sociedades, al mundo, pero que se siente que es imperfecto y que es difícil llegar a lograrlo. Te quiero decir que igual a tu persona hubo un Pedro que antes de andar sobre las aguas y que de antes de levantar al cojo del templo, él fue el cojo. No lo fue literalmente, físicamente, pero lo fue en que le falló a Dios. Te quiero hablar sobre el patio. Te quiero hablar de un momento en tu vida donde te hallas en lo que en la Biblia se conoce como el patio. Déjame decirte lo que es el patio. El patio fue el lugar donde cuando Jesús fue arrestado, lo llevaron ante Anás y Caifás, los sumos sacerdotes, para que fuese interrogado. Pero cuando lo llevaron para ser interrogado y lo entraron a la parte de adentro del palacio de Caifás, de momento hubo un Pedro que lo siguió. ¿De dónde? De cerca, de lejos. Lo que leímos al principio es que había un Pedro que lo seguía. ¿De dónde? De lejos. Wow. Y cuando estaba en el patio, él vio todo lo que se le preguntó a Jesús. Déjame decirte que cuando él está viendo lo que sucede con Jesús, él se asombra que su maestro, que hizo cosas buenas en la tierra, lo arrestan injustamente y lo quieren llevar a la cruz. Pero de momento gente le preguntan: oye Pedro, yo te vi comiendo Chick-fil-A con el maestro. Se lo voy a traer a hoy, ¿verdad? Yo te vi comiendo pupusas un día, arroz con habichuela otro día, tacos con pico otro día y bueno, mucha cholula y tú no eres uno de ellos. Y yo no. Y la que guardaba la puerta de la casa de Caifás, el que guardaba la puerta decía: yo te vi. Y está seguro, y él no. Y se levanta uno que era familia. Si vas con cuidado por los evangelios, te darás cuenta que en uno de ellos te dice prácticamente que era un pariente de la familia del soldado, uno de los soldados que arrestó a Jesús, que Pedro le cortó la oreja con la espada. Y le dice: yo creo que te vi allí. Y más todavía, si me vio cortar la oreja, ahora me metí en lío. No, yo nunca andé con él. El patio es el lugar donde uno, teniendo la oportunidad de bendecir a alguien, haciendo la voluntad de Dios y diciendo la verdad, uno fracasa. La oportunidad de hacer lo que Dios desea para tu vida, pero cometes un error. En el patio, Pedro negó a Jesús 3 veces. El patio es el lugar del fracaso. ¿Cuánto han pasado por el patio? El patio no es solo el lugar de fracaso, el patio es el lugar de entrenamiento. Usted tiene que entender que el lugar donde fracasamos muchas veces no es meramente un lugar de fracaso, es un lugar de entrenamiento. Ay. El patio es donde Michael Jordan aprende que no cada vez que yo tire
la bola de baloncesto va a caer adentro de la canasta, voy a fracasar a veces y no ganar el juego, pero es mi lugar de entrenamiento. El patio es donde Jesús escucha la voz de Anás y Caifás. Caifás, que significa depresión, y la depresión le dice: es preferible que tú mueras y no el pueblo. Pero la razón que lo dice es porque quiere que él muera, no sabiendo que profetiza su destino, su propósito. Porque si muere, también se levanta, y si se levanta, nos levanta con él. El patio entonces es el lugar donde el enemigo te dice: muere. Donde el enemigo dice: váyate en un divorcio. Donde el enemigo te dice: deja a tus niños. Donde el enemigo te dice: suelta a tu esposa. Donde el enemigo te dice: suelta tu ministerio. Donde el enemigo dice: perdiste el trabajo y te vas a quedar en la calle y te vas a morir de hambre con los tuyos. Es el lugar donde dice: te vas a morir. Pero también es el lugar donde se levantan los acusadores y comienzan a decirle cosas malas a Jesús. Y de momento Caifás le dice: defiéndete de tus acusadores. Pero Jesús, viendo lo que él vino a hacer, dice: yo no tengo necesidad de defenderme con quien me acusa. El patio es el lugar donde la gente habla mal de ti. Es el lugar donde la gente te acusa, y tú, sabiendo que es una mentira, tienes que mantener silencio. El patio, te vengo a predicar del patio, es el lugar donde Caifás le dice a Jesús: declara tu identidad, pero no porque le importa, sino porque cree que se considera más grande que otro. En otras palabras, es el lugar donde la gente te tientan y te dicen: declárame quién tú eres, muéstrame quién tú eres, porque yo creo que tú eres orgulloso, yo creo que tú te crees grande. Es el lugar donde Caifás lo llamó un blasfemo. Aleluya. El patio es el lugar donde el pueblo declaró: esto es reo de muerte, te vas a morir. Pero el patio, aunque estamos en momentos de fracaso, aunque estamos ante acusadores, aunque estamos en medio de aquellos que dicen: nos vamos a morir en nuestra condición, aunque la depresión muchas veces te habla, en el patio, aunque haya toda esa lucha, el patio, y te sientas que estás en errores y te sientes como un fracaso, el patio es el lugar que Dios usa para prepararte. Ay, ay, ay. Todos hemos pasado por el patio. Todos le hemos fallado a Dios en algún momento. Algunos le hemos dudado en algún momento sobre algo que nos ha prometido y hemos abortado el propósito de Dios sobre nuestras vidas. Otros hemos sido como Adán y Eva, que desobedecieron a Dios. Todos le fallamos en el patio. Pero las buenas noticias es que tú te puedes fallar una prueba, un examen, pero no colgarte o equivocarte en la clase. Déjame decírtelo otra vez: tú puedes fallar una prueba, pero todavía pasar la clase. Lo voy a decir por este lado: tú puedes fallar una prueba, pero todavía pasar la clase. Porque la clase no siempre depende solo de un examen. Va a haber momentos que contestaste mal, va a haber momentos que hiciste las cosas mal, pero si comienzas a aprender, todavía tienes oportunidad para que tarde o temprano puedas pasar la clase. Es el lugar donde, aunque fallas, te das cuenta que todavía, por la gracia de Dios, si sigues intentando, puedes lograr pasar la clase. Entonces, si me enfoco en los acusadores, si me enfoco en los que hablan mal de mí, si me enfoco en el pensamiento de que voy a morir en esta condición, si me enfoco en las mentiras del enemigo, si me enfoco en el hecho de que fallé y entro en un nivel de culpabilidad que me dice a mí: no puedo intentar, no puedo andar con Dios, ser cristiano es muy difícil, me voy a quedar fracasado. Pero quiero recordarte que no eres un fracasado, porque aunque fallaste, era el lugar donde Dios te estaba entrenando. Déme decírtelo de otra manera. ¿Cuántos han oído del inventor de la bombilla de luz? ¿Cuántos han oído de él? 1, 2, ok. Se llama Thomas Edison. Tomás Edison. Tomás Edison se dice que antes de lograr inventar la bombilla de luz, intentó
por lo menos 10,000 veces y fracasó. Algunos de nosotros intentamos algo nuevo. Me explico, por ejemplo, empiezas una dieta y fracasas 10,000 veces y ya dices, no voy a seguir con la dieta. No le ha pasado, vamos a ser honestos, a mí me ha pasado, ¿verdad? Pero Thomas Edison siguió intentando. Yo voy a crear una bombilla de luz. Bueno, la idea obviamente vino del creador de la creación, que vio la luz y dijo, pero ¿cómo puedo lograr hacer eso en un cuarto? Y voy a inventar la bombilla de luz. Y sigue intentando y sigue intentando. Y de momento el asistente un día le dice, mi amigo Tomás, no sé si quizá le dijo Tommy, tú has intentado 10,000 veces. ¿Por qué sigues intentando en construir una bombilla si has fracasado 10,000 veces? ¿Y sabe lo que Tomás Edison le dijo? Yo no he fracasado. No, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Yo te vi cuando intentaste esa bombilla y no funcionó. El otro día, el martes, intentaste otra vez y se explotó la bombilla y no hay luz en casa y tú me vas a decir que no has fracasado. Y Tomás Edison, con la convicción que tenía dentro de sí y la aspiración de inventar la bombilla de luz, porque tienes que ser persistente, él le dice, yo no he fracasado. Explícame esto porque yo creo que te estás volviendo loco, Tomás Edison. Voy a tener que buscarme otro trabajo. Ya no voy a poder ser tu asistente porque tú estás como que volviéndote ciego ahora o loco. No. Explícame, ¿cómo que no he fracasado? Y Tomás Edison le dijo lo siguiente: yo no he fracasado, solo he encontrado 10,000 formas que no funcionan. Ve la importancia de cómo uno tiene la perspectiva en la vida. El derrotado dice, yo fracasé, mejor me dedico a otra cosa porque fracasé. Pero la persona que tiene fe y cree que lo quiere, lo va a lograr y quiere marcar la historia y está aspirando a algo grande, él dice, yo no he fracasado, solo he encontrado 10,000 formas que no funcionan. Yo vengo a decirte que si tú te has hallado en el patio de acusación, de negatividad, de los que te dicen te vas a morir en tu problema, de los que dicen tu matrimonio va a perecer, de los que dicen que te vas a quedar muerto, que no vas a lograr nada en la vida, yo vengo a decirte que tú no has fracasado. Yo vengo a decirte que solo has encontrado maneras que no funcionan, pero hay uno que funciona, hay uno que te puede dar la ayuda, hay uno que te da la sabiduría, el uno que pone el querer como el hacer, hay uno que te da el poder para poder vencer, hay uno que te declara más que vencedores, hay uno que no está viviendo sobre tu vida haciendo cosas por coincidencia o por reacción a lo que tú haces, sino que antes de la fundación del mundo él ya te declaró hijo de él ya tuvo un plan escrito sobre ti. Yo te vengo a hablar de uno que no está inventando contigo, sino que te lleva en su mano. Yo te quiero declarar que Pedro, aunque lo negó 3 veces, la realidad es que encontró 3 veces 3 formas que no funcionan. Pero gloria a Dios que entendió tarde o temprano, aunque le fallé, todavía lo veo de cerca. Aunque le fallé, todavía él no me ha dejado. Aunque le fallé, yo entiendo que esto era mi entrenamiento. Te estoy predicando hoy de lo que es ser o estar, mejor dicho, en el patio. Porque el patio no es meramente el lugar de fracaso. El patio es el lugar donde Dios te da una vista previa de la próxima atracción. Lo voy a decir en inglés. The courtyard is where God gives you a preview of the upcoming attraction. Ustedes han visto los previos de una película. Pues eso era el previo. Se lo voy a compartir. Esto es lo que me bendijo a mí totalmente de este pasaje. Que cuando llegamos a Hechos capítulo 4, hemos cruzado de un Pedro que cometió errores al cortar la oreja a alguien. De un Pedro que en un momento le dijo a Jesús que no fuera a la cruz. De un Pedro que en un momento negó a Jesús 3 veces, pero un Pedro que también supo andar sobre las aguas. Un Pedro que también dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Pedro está batallando con la verdad y con
los fracasos, con hacer lo bueno y hacer lo malo. Y está batallando. Y en medio de su batalla, Jesús, antes de ir a la cruz, le dice a Pedro: te tengo malas noticias. El enemigo ha pedido zarandearte como trigo. Ha pedido zarandearte como trigo. Ha pedido zarandearte como trigo. Pero la buena noticia es: yo estoy orando por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Yo estoy clamando, intercediendo por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Y Pedro, me vas a negar 3 veces. Yo nunca te voy a negar. Sí, tú no lo sabes, que un día vas a estar en el patio, en la casa de Caifás, y me vas a estar mirando desde el patio, y yo voy a estar adentro, y vas a oír toda la acusación, y vas a oír todo. Y como Satanás te rodeó como trigo, tu fe de momento, viendo la situación, va a comenzar a dudar, y vas a cometer errores, y me vas a negar. Pero también te quiero recordar: no solo he orado para que tu fe no falte, sino que una vez vuelto, tú vas a confirmar a tus hermanos. ¿Qué es lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro? Pedro, te va a zarandear el enemigo como trigo. Pedro, voy a orar que tu fe no falte, pero te voy a declarar que aunque me vas a fallar, también vas a regresar, también vas a volver. Una vez vuelto, vas a poder bendecir a tus hermanos. Vas a poder hablarle por testimonio vivo a tus hermanos de cómo me negaste, pero te levantaste. De cómo fracasaste, pero volviste a estar arriba. De cómo fuiste cola, pero ahora eres cabeza. Una vez vuelto. El mensaje de Cristo no es decirte vas a fracasar. El mensaje de Cristo es: yo sé que vas a fracasar, pero vas a volver a mí. Yo sé los errores que va a cometer, pero como yo estoy intercediendo por ti, yo sé que te vas a volver a levantar en mí. Jesús le había dicho: una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y Pedro, aunque le negó 3 veces, mira esto, mientras lo negaba en el patio, seguía oyendo el proceso que Jesús, su maestro, estaba pasando. Bueno, ¿qué le preguntó Caifás? ¿Qué le dijo? ¿De qué lo acusaron? ¿Cómo lo maltrataron? Y aunque le estaba fallando negándolo afuera, y aunque estaba siguiéndolo de lejos y no de cerca, sin embargo, estaba en el lugar que Dios quería que estuviese. Porque en ese lugar, y lo vuelvo y repito, y ahora lo van a ver si no lo han visto todavía, ¿verdad? En ese lugar, él vio el previo de lo que le iba a venir después. Se lo compruebo. ¿Están listos para esto? Ya estoy casi por terminar. Mira esto. Capítulo 4 de Hechos. Después que ha hecho un milagro en el nombre de Jesús y levantado un cojo, ¿dónde se encuentra Pedro en el capítulo 4? Ahí dice que estaba en el lugar donde estaba Anás y Caifás. ¿Se recuerdan de ellos? Los que interrogaron a Jesús, los que acusaron a Jesús, los que Pedro vio desde el patio. Ahí se hallaron junto a otros más, un Juan, un Alejandro, y de momento Pedro está ahí. ¿Y dónde se encuentra Pedro? En el patio. Usted se tiene que gozar. ¿Dónde se encuentra Pedro? En el patio. El Pedro que en una ocasión negó a Jesús en el patio de la casa de Anás y Caifás, en el palacio de ellos, ese Pedro se halla en el mismo lugar. Pero este es un Pedro que después de negarlo 3 veces se arrepintió de sus pecados. Este es un Pedro que se levantó en Pentecostés y predicó, y 3,000 almas vinieron a Jesús. Este es el Pedro que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Este es el Pedro que ha madurado, tenido un ascenso de mentalidad, un ascenso de obras, un ascenso de madurez. Este Pedro no es el mismo Pedro que antes estuvo en el patio. La diferencia es que el Pedro que antes estuvo en el patio lo negó ante 3 personas, pero ahora el Pedro que está en el patio está al frente no solo de Anás y Caifás, sino de miles de personas. Pero aunque le fallé ante poco, Dios me preparó para que cuando esté en la plataforma más grande de mi vida, yo no le voy a fallar. Yo voy a declarar: este es el Cristo.
Pedro, te vengo a preguntar, ¿en qué nombre, en qué autoridad tú has hecho todas estas cosas? ¿Cómo es que lograste levantar a un cojo que lleva más de 40 años en el piso mendigando? ¿Cómo lo lograste? Lo hice en el nombre de Jesucristo, de Jesucristo, de Jesús de Nazaret. Detente. Esto tiene que volarle. Esto tiene que dañar a uno, porque si lo negó ante 3 personas y vio que al Jesús que Anás y Caifás interrogaron, lo pusieron en la cruz, eso debe de meterle más miedo para que él diga: si digo lo mismo que mi maestro dijo cuando yo miraba del patio, me van a matar a mí también. Ay. Pero ya él había sido procesado, ya había sido entrenado, ya él se había vuelto a levantar, ya había vuelto para confirmar a sus hermanos las grandezas de Dios. Este Pedro, en vez de tomar miedo, tomó más seguridad, tomó más confianza, tomó más fe y le dijo: ¿sabes qué? ¿En qué nombre? En el Dios que ustedes crucificaron. Ay, ahora quizás me quieren crucificar a mí también, pero te tengo noticia, que el que crucificaron, él dijo, también el que ha vuelto a resucitar, también el que Dios ha levantado, también el que Dios ha resucitado. Te tengo noticias, Caifás, Dios te reservó un Pedro. Ay. Te tengo noticias, Anás y Caifás, el Cristo que usted crucificó es el Cristo que también vive. Él no está muerto, Él está vivo. Usted pensó que ganó la batalla, pero no se dio cuenta que la guerra la ganó Dios. Aleluya. En el patio, cuando entiendes que eso solamente fue el patio, entiendes que ahora mayores cosas tú vas a hacer. Que cometiste errores, pero de ellos puedes aprender. Que te caíste muchas veces, pero 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo vuelve a levantar. Pedro comienza a vivir la promesa que Dios nos dio, de que aunque él sanó, levantó paralíticos, sanó enfermo, libertó, tomó el que la sociedad rechazaba y lo recibió y lo amó y lo abrazó. El Cristo también dijo: mayores cosas vosotros harán. Y Pedro comienza a vivir esa promesa: yo voy a hacer cosas mayores. ¿Cómo es posible que yo pueda hacer cosas mayores? ¿Cómo? Porque soy un discípulo de un maestro. Usted está entendiendo. Si yo logro entender y aprender las lecciones del maestro, cuando llegue a su edad, voy a tener la sabiduría que se tomó muchos años para ello lograr, y voy a poder hacer cosas aún mayores que mi maestro, porque le voy a añadir encima de lo que él me enseñó lo que ahora voy a hacer. Y aquí lo vive. Ya voy a terminar. Escuche esto. Pedro lo mira con certeza. Levantamos ese cojo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, pero ha resucitado. Y mira lo que me marca de esto. Escucha esto es tremendo, esto te va a bendecir. Porque ahora cuando Pedro predica a Cristo, a quien le falló en una vez, pero ahora lo predica con certeza y rehúsa fallarle, ahora va a impactar más personas que lo que antes impactaba. Usted nunca se preguntó, cuando Anás y Caifás interrogaron a Jesús y lo tuvieron o lo pusieron en arresto y lo llevaron a la cruz, ustedes nunca pensaron, ¿qué pasó con ellos después? Usted nunca ha llegado a pensar, pero se le volvió a predicar sobre ese Jesús.
¿Se habrán quedado con la duda y pensado, ese Jesús no resucitó? Dirán, de verdad que comprobamos al mundo que ese era un falso y lo matamos y logramos comprobar que él es un hombre solamente y no es Dios. ¿Usted nunca ha pensado qué pasó con ellos? Te voy a decir lo que pasó con ellos. Dios le reservó un Pedro. Ven acá, déme mostrártelo de esta manera. ¿Puede venir, hermano? Sí, venga, corriendo. Usted se imagina que Pedro está entre, por ejemplo, solamente, ¿no? Por si alguien lo sobreespiritualiza, Anás y Caifás. Y cuando ellos venían en contra de Jesús y lo tenían arrestado y le estaban golpeando a Jesús, y Jesús calladito. En el plan de Dios, Dios sabía que no solamente nadie le podía quitar la vida porque él mismo la entregaba, aunque ellos pensaban que se la quitaban. Él sabía que era su propósito ir a la cruz y que tenía que dejar que lo crucificaran para que pudiéramos recibir el pago por nuestros pecados y recibir salvación y vida eterna. Jesús mirándolo, seguramente, digo yo, mi imaginación, porque Dios lo sabe todo, en su mente decía: lo que ustedes no saben es que el que me está negando allá atrás ahora mismo es el que va a pararse aquí mañana a decirle a ustedes que aunque me mataron estoy vivo. Oh, yo vengo a decirte, se pueden sentar, yo vengo a decirte en esta hora que Dios ha reservado un Pedro para este momento. Tu fracaso te preparó para tu próximo nivel. No abandones el proceso. Jesús estaba declarando: planeaste matarme, pero tú tienes que declarar como Jesús: el que busca matarme es porque no entiende que no solamente me resucitaré, que me levantaré, pero que voy a reproducir. Ay. Jesús miró a Anás y Caifás y seguramente declaraba: usted pensó matarme, pero no solo voy a resucitar, me voy a reproducir, para que mañana no solo soy yo a quien vas a tener que batallar y tratar de callarle la boca, de no hablar la verdad de quién es Dios, sino que vas a tratar con Pedro, vas a tratar con Juan, vas a tratar con Santiago, vas a tratar con... Jesús entendió el concepto y la idea, la importancia de discipulado es que te reproduzcas. Yo vengo a decirte, iglesia, que tú eres el Pedro de hoy. Yo vengo a decirte, iglesia, que tú eres el Pedro de hoy. Mujer, varón, joven, niño, niña, ustedes son los Pedros de hoy, que aunque estuvimos lejos de él en una ocasión, que aunque a veces le fracasamos, que aunque a veces lo fallamos, todavía Dios nos da por gracia, por misericordia, la oportunidad de ver que él es un Dios real, de que nos enseña cómo lidiar con los problemas, que nos enseña cómo lidiar con gente que habla mal de uno, que nos enseña cómo tratar con nuestros fracasos. Y mientras tú estás fracasando, Dios te está diciendo: te di el previo, porque mañana te vas a sentar aquí, pero vas a hacer cosas mayores. Escucha esto, ya terminé. Vas a hacer cosas mayores. Te lo voy a comprobar. ¿Sabe por qué es mayor? Porque a Jesús, cuando él lo interrogaron, lo llevaron a la cruz. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice en Hechos capítulo 4, aleluya, versículo 18: y llamándole, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto. Entonces les amenazaron, les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles. Escucha bien: por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho al sanar al cojo. Usted tiene que entenderlo en esta hora. ¿Cómo es que Pedro hizo cosas mayores? Porque cuando Cristo lo interrogaron, terminó yendo a la cruz. Pero como Cristo ya murió por ti, cuando quisieron llevar
llevar a Pedro a la cruz, no pudieron, porque ante el juicio de Jesús nadie lo defendió. Pero en la corte ante Pedro se levantaron miles y dijeron: nosotros vimos un cojo levantado. Ay, 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 ay. ¿Cómo vas a hacer cosas mayores? Porque vas a crear más testigos que van a declarar: ese Dios todavía levanta, ese Dios todavía sana, ese Dios todavía liberta, ese Dios todavía sana. Te vengo a preguntar en esta hora: ¿dónde están los Pedros? ¿Dónde están los discípulos? ¿Dónde está la iglesia que declara: en el nombre de Jesucristo de Nazaret te vas a levantar? ¿Cómo hizo cosas mayores? Te lo digo, porque al Cristo morir por nuestros pecados, ahora Cristo pone a Pedro ante Anás y Caifás, y por más que los quieren matar a Pedro y ponerlo en la cruz, no pudieron hallar cómo hacerlo. En otras palabras, Dios declaró desde el cielo: a mí los dejé que me llevaran a la cruz, pero a mi Pedrito, mi discípulo, no me lo van a tocar todavía porque le falta predicar mi palabra. Ay, 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 ay. Y ese Pedro no fue a la cruz. Gloria a Dios que tú eres el Pedro de hoy, que Dios dice: a ti no, porque no he terminado contigo. A ti no va a acabar contigo la finanza. A ti no va a acabar el problema. A ti no va a acabar contigo la recesión. Contigo no va a acabar la calumnia ni los problemas. Contigo no, porque tú todavía tienes un mensaje que compartir con tus hijos. Tú todavía tienes un legado que dejar en la historia. Tú todavía tienes que impactar al mundo. Contigo no, porque te he llamado a hacer cosas mayores. Caifás, te tengo noticias: Dios te reservó un Pedro. Ay, ay, ay. Dios te reservó un Pedro para recordarte quién es nuestro Dios. My God. Dios te dice: estás en el patio. Y la pregunta es: en el patio de la vida, donde fracasas y cometes errores, ese patio de entrenamiento, en él un día fallamos y dejamos a Jesús como por muerto. No le dimos atención. Lo dejamos por muerto porque los muertos no le damos atención porque está muerto. Lo dejamos muerto. No esperamos nada de ellos. Pero después de mi crucifixión, que vivo y vivo por los siglos, después que resucité, y ahora, el mundo me falló en mi crucifixión, pero después de mi resurrección, y ahora, ¿cómo vas a responder en el patio de la vida? La pregunta es, iglesia, y ahora que estás en el patio de nuevo, teniendo la oportunidad de ser testigo de Dios, teniendo la oportunidad de marcar la historia, ¿y ahora qué vas a hacer? Pedro entendió: ya yo no soy el Pedro de antes. Ya lo que un día llamé un fracaso y entendí que fue mi fallo, terminó. Y no voy a dejar que eso afecte o determine lo que voy a hacer hoy. No dejes que un error de ayer determine lo que vas a hacer hoy. Entiéndalo bien. No dejes que un error te marque de tal manera que tú pienses que hoy no puede ser diferente. Dios te dice: estás en el patio, ¿qué vas a hacer ahora? Iglesia, ponte en pies. Come on, Isaac. Tú no eres un fracasado. Tú no eres una fracasada. Tú solamente eres una persona que ha entendido que hay muchas maneras equivocadas de hacer las cosas. Pero en Cristo tú hallas la forma de hacer las cosas bien. Dios te ha llamado a no solo ser creyente intelectualmente hablando, sino no solo creer con la mente, sino creer tanto con el corazón que lo sigas en el camino. Que te conviertas
en el mejor estudiante que el maestro ha tenido. Que te conviertas en el legado de Él. Te tengo noticias, iglesia. No importa cuántas veces has fracasado en el patio de tu vida, todavía hay un cojo que levantar y un Caifás que confrontar. Y Dios te quiere decir en esta hora, te tienes que volver a levantar. No te puedes quedar llorando por los errores ni las cosas que te han sucedido en el día de ayer. Tienes que volverte a levantar porque hay un cojo que levantar y hay un Caifás que confrontar con la verdad. El mundo necesita una iglesia que levanta al cojo. El mundo necesita una iglesia que le dice la verdad al Caifás que te confronta. Pedro, Dios te está llamando. Mujer, Dios te está llamando. Varón, Dios te está llamando. Tienes que levantarte en el nombre de Jesús. Dios te está dando la victoria en el patio. Y aunque fallaste quizás 3 veces, la Biblia dice en el capítulo 4 donde leímos de Hechos, que más de 5,000 personas vinieron a Jesús aquel día. Yo no sé si usted entendió la magnitud de eso. 3,000 o más vinieron en Pentecostés bajo la unción del Espíritu Santo. Pero cuando Pedro se halló en la cárcel, cuando Pedro se halló en un momento crítico, cuando Pedro se halló amenazado, es cuando más Dios se glorificó, impactó más personas. Más que 3,000, 5,000. Yo vengo a decirte que en tu momento más oscuro es donde Dios más se va a glorificar. Es donde Dios más va a impactar a las personas a tu alcance. Quiero hacerte una invitación, iglesia, a andar como buen discípulo de Jesús. Quiero invitarte, iglesia, a volverle a creerle a Dios. Quiero extender una invitación a cada persona que pueda estar en este lugar, que dice, ¿sabes qué, Gabriel? He cometido errores, pero tengo la valentía, el coraje suficiente para decir, no voy a seguir en lo mismo. Yo quiero ser de los que vencen el patio. Yo quiero ser de los que impactan más personas. Yo quiero ser de los que reflejan el andar del Padre. Te quiero invitar, si te has sentido que has fracasado, ha habido un fallo y te sigues cayendo vez tras vez, Dios te está diciendo, ven corriendo, porque llegó el momento para levantarte en el mismo lugar donde te caíste. Y una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Iglesia, quiero extender una invitación para aquellos que dicen, yo soy el discípulo de hoy que Dios va a usar para marcar al pueblo. Yo soy el que Dios levanta. Señor, te entrego mi vida aquí y yo te creo que me vas a usar para la gloria de tu nombre. Si ese eres tú, el altar está abierto. Ven corriendo, quiero orar contigo. Dame el privilegio de orar contigo.